Space is the most hostile environment to grow plants. Our technology was invented to mitigate that stress, resulting in the first ever flowers and fertile seeds grown in space. And what we learned in space, we are utilizing now on Earth. Our primary raw material is the core Earth biopolymer, lignin, which we can source from a byproduct of paper mills. This valuable organic biopolymer from trees is turned into lignosulfonate. Lignosulfonate is then processed and rearranged inside our reactors to humic and fulvic acid-like compounds. After this, the vital micro and macronutrients, as well as trace elements, are bound in a complex process into a proprietary organic molecular complex, resulting in a new dynamic product essentially derived from Nordic pine trees. Called UBP, it is based on scientifically proven patented nutrient technology that improves nutrient uptake and resistance to abiotic stress and increase yields and crop quality. It is so concentrated that only a very small dose is needed to treat the seeds. Furthermore, it is fully compatible with other conventional agrochemicals and cooperates well with most other biological products. The product adheres evenly around the seed, and thanks to its sticky nature, it stays on the seed. The product is readily available to the seed when it leaves its dormant stage and starts germinating, providing a base on which the plant can emerge. And because the molecule is built from the same substances as the plant itself, there is no rejection. Our molecule optimizes nutrition and helps the plant emerge much faster, with more biomass, and produces a more vigorous plant, also resulting in a more developed root system with better access to water and nutrients, resulting in a bigger and healthier plant with its aim set for a high return. This naturally healthy plant is able to more effectively resist poor weather and other abiotic stress factors and produce higher yields. This growth nutrition seed treatment technology supports sustainable farming practices, increased yields, and is a strong complement to our seed-applied crop protection portfolio. UBP from PGG Wrightson, the new way of agriculture. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Desde Juan. el Centro Tecnológico de PGG Wrightson Seeds estamos dando comienzo a nuestro evento VP más Semtium, la nueva alternativa biológica para el tratamiento de semillas. Este evento es organizado por nosotros, por PGG Wrightson Seeds y por ProFarm. La verdad que un placer estar organizando esto desde acá, en vivo. 100% en vivo, una hora de trabajo conjunto. Para comenzar, unas palabras recordando la trayectoria de PGG Wrightson Seeds en materia de beneficiamiento de semillas. Nos tenemos que remontar 20 años, tratamiento de gramíneas, en particular con insecticidas, una práctica fuertemente adoptada. 2011 instalamos nuestra planta profesional de tratamiento de semillas, incursionamos en el tratamiento de leguminosas, la incorporación del Rhizobium específico, el tratamiento profesional con peleteado, una adopción masiva, más del 60% de la semilla que producimos de leguminosas se vende bajo la modalidad de Semtium, pronta, lista para sembrar. En ese momento continuamos trabajando en materiales para recubrimiento, en maneras de proteger para lograr que lleguen condiciones al campo, y en el año 2018 iniciamos el trabajo conjunto con la firma ProFarm, una empresa de origen finlandés, que hoy es parte del grupo Marrone Bio, y el foco de nuestro trabajo en estos 2 años ha sido la evaluación y el desarrollo, en particular de este producto, el producto VP, sobre el que vamos a estar trabajando durante una hora con una serie de presentaciones. VP se integra a la marca Semtium bajo la modalidad Semtium Pro, es decir, el producto más completo, el que incluye, además de los insecticidas, los fungicidas, elementos nutricionales, este producto que vamos a estar discutiendo a fondo. La actividad de hoy va a constar de 4 presentaciones. Es una actividad 100% en vivo, con todos los desafíos que eso conlleva. Vamos a estar recibiendo preguntas por el celular 099-159-658.
Vamos a tener 4 presentaciones. La primera va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Sergio Pieroni, que es el responsable de ProFarm para Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. La segunda presentación va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, director general de Unicamp Uruguay y profesor adjunto del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. La tercera presentación la va a estar dando el ingeniero agrónomo Loic Saulas, director técnico y gerente de ventas de ProFarm para Europa. Y la cuarta y última presentación va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris, Master of Science en Ciencias de Suelo, investigador del INTA Pergamino, especialista en nutrición de cultivos, fertilidad de suelos y agricultura de precisión. Sin más, vamos a dar comienzo a la primera presentación que va a estar a cargo de Sergio. El título es VPTS, una nueva tecnología de origen biológico para el tratamiento de semillas de cultivos y pasturas. Sergio, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Juani, muchísimas gracias y buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto para nosotros, como decía Juani, haber empezado a trabajar ya en 2018 con la empresa PGG para este producto, VP Tratamiento de Semillas. Vamos ahora a profundizar bastante más en lo que es la tecnología y en presentar alguna información. Esperamos que de las 4 presentaciones queden bastante claras la información técnica que tenemos, que para nosotros es siempre un punto clave. La base de nuestro trabajo con PGG y nuestro trabajo cuando bajamos a la región es tener información local y eso es lo que intentamos hacer ahora con las 4 presentaciones. Vamos entonces a arrancar con la presentación. Ustedes ven ahí, una de las cosas que nosotros queremos hablar primero es cuál es el origen de la tecnología, ¿no? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale este producto VP Tratamiento de Semillas? Y ustedes ven ahí el título que dice del espacio a la tierra y ustedes se van a reír, pero un poco es así. ¿Por qué? Porque como dice ahí, por allá por los años 60, 70, había un proyecto que se llamaba Apollo-Soyuz entre Rusia y Estados Unidos para intentar producir vegetales en condiciones de estrés y ese estrés era el espacio. ¿Por qué? Bueno, había una visión de que en los siguientes 40, 50 o 100 años iba a ser necesario producir vegetales en esas condiciones. El que ustedes ven abajo es el doctor Igor Taganov, que fue el creador de esta tecnología, lamentablemente desaparecido hace 2 años, nos visitó acá en Uruguay, y él estuvo trabajando en ese proyecto desde los años 70, 80, y con algunas sustancias, con algunos productos que en ese momento se trabajaba, fue posible desarrollar desarrollar un ciclo completo de crecimiento de plantas y producir semillas fértiles. Ahí arranca un poco la tecnología, luego en los años 90 se cierra ese programa Apollo-Soyuz y empieza el desarrollo comercial de esta nueva tecnología llamada VP. Nosotros en las próximas slides les vamos a dar más detalles de cómo es, pero básicamente lo que nosotros queremos decir es el origen de la tecnología, el origen de ProFarm en sí, está ligado al estrés. Nosotros necesitábamos y queríamos tener un producto que fuera apto para producir en esas condiciones del espacio. Se podrán imaginar que para que eso fuera cierto, el producto tenía que tener algunas características. Primero, ser no contaminante, y por eso el origen de la tecnología basado en el concepto de economía circular, y segundo, ser usado en muy bajas dosis. Esos eran un poco la clave. En los años 2010-2015 se empiezan los primeros ensayos de eficacia. En el año 2015 desembarcamos acá en la región y empezamos a probar activamente. En el 2018 empieza nuestro convenio con PGG Raison y empezamos a desarrollar la generación 2 de productos, que no vamos a profundizar hoy, pero son productos con zinc y seguramente a la brevedad, por nuestro acuerdo con Marrone, estemos trayendo productos biológicos que puedan ser bioinsecticidas, biofungicidas o incluso bioherbicidas. ¿De dónde venimos? Bueno, en el hemisferio norte, específicamente la planta está en Rusia, nosotros estamos pegados a una pastera que procesa coníferas. Esas coníferas creciendo en el campo 20, 25 años, cuando son cortadas para producir celulosa, quedan algunos productos, subproductos, que se llaman las ligninas. Si esa extracción de celulosa tuvo el azufre, esas ligninas se llaman lignosulfonatos. Como ustedes ven en la presentación, lo que hace ProFarm es
tomar esos productos, esos lignosulfonatos, reprocesarlos con un proceso patentado. Básicamente ese proceso se comporta de hidrólisis de biopolímero, policondensación y nueva síntesis de productos como es el VP tratamiento de semilla, que es este que vamos a presentar hoy, y también tenemos una versión foliar que es el VP 110 que también está en el mercado. Entonces, básicamente, salimos de los pinos, se procesan los pinos, quedan los lignosulfonatos, los reprocesamos, les agregamos nutrientes. Esta molécula de VP tiene adentro de sí 15 o 16 nutrientes. Parte vienen de la forestación original, parte son quelatados luego en este proceso patentado que agrega a esta molécula o supramolécula de VP los determinados nutrientes que queremos agregar. ¿Qué es entonces o qué hay detrás de la molécula de VP? Ustedes ven ahí sobre la izquierda en el gráfico la típica molécula representada por nosotros. HA y FA son estructuras tipo ácidos húmicos y fúlvicos y los que están en verde, Z, X, Y, son los distintos nutrientes que nosotros agregamos. Algunas características importantes, básicas de la molécula de VP. Primero que nada, como les dijimos, se utilizan complejos moleculares que vienen de la forestación. Es una molécula que actúa en forma proactiva y no reactiva. Vamos a profundizar en ese concepto después. Es una estructura que tiene moléculas tipo ácidos húmicos y fúlvicos, más 15 o 16 nutrientes. Parte vienen de la forestación original, parte son agregados. Esas moléculas, esos nutrientes agregados están quelatados a la molécula original. Es un producto que por sus características iniciales de concepción tiene que ser compatible y además de muy baja dosis. Nosotros lo vamos a reafirmar después, pero para la mayoría de las especies que hemos trabajado, las dosis son de 500 a 800 centímetros por tonelada. Es compatible con la mayoría de los agroquímicos que se están usando. Y una cosa importante también, esas estructuras tipo ácidos húmicos y fúlvicos están en un balance adecuado. Profundizando un poco más de la molécula, yo no los quiero aburrir un poco con moléculas químicas, pero me es importante definir algunas cosas. Ustedes ven una típica molécula de VP en la parte de arriba, ven abajo una molécula tridimensional. Algunas cosas que queremos decir. Cuando ustedes analizan la molécula de VP en sí, nosotros decimos que tiene algunas enzimas, fitohormonas o aminoácidos preformados. ¿Y por qué ese concepto es importante? ¿Por qué ese concepto de que estén preformados es importante? Porque cuando la planta lo absorbe, el hecho que identifique hormonas, fitohormonas o aminoácidos que están preformados hace que la planta economice energía. Y ese concepto de economía de energía es básico para los procesos posteriores de su fisiología interna. Tiene un efecto pegante, miren la estructura tridimensional. Nosotros sabemos que cuando VP va con otros productos, en esa estructura tridimensional se meten en otros agroquímicos, lo cual facilita mucho la entrada a la planta. Nosotros hablamos de que una de las características de este VP tratamiento de semilla, que después la vamos a resumir, vemos más plantas, más raíz, que tiene una cantidad de efectos que los demás presentadores van a hablar, más desarrollo foliar, pero hay una cosa que queremos profundizar y es el estrés abiótico y por qué estas moléculas mitigan el estrés. Déjenme presentarle un cuadro bastante sencillo. Cuando una planta no tiene estrés, hay un equilibrio adecuado en la planta en lo que llamamos los ROS, que son productos normales del metabolismo de la planta, que son tóxicos, y todos los mecanismos antioxidantes que tiene la planta. Los ROS tratan de dañar la planta, las estructuras antioxidantes, enzimas, etcétera, tratan de recomponer el sistema. Cuando la planta no tiene estrés, el crecimiento vegetal es normal. Pero cuando se produce un determinado estrés abiótico, lo que pasa en una planta estresada es que el desbalance se da a favor de las estructuras, especies reactivas de oxígeno, eso produce un daño celular, eso produce la muerte celular y una reducción del crecimiento, que es básicamente lo que nosotros vemos de afuera cuando ahora vemos una planta estresada. Lo que nosotros sabemos que la molécula de VP tratamiento de semillas, su versión foliar, hace es recomponer ese equilibrio. ¿Y por qué es eso? Porque VP desarrolla mecanismos internos, y vamos a hablar algo después, síntesis de compuestos fenólicos que aumentan el contenido de enzimas antioxidantes, que recomponen el equilibrio de la planta a favor del crecimiento vegetal, y entonces una planta estresada, que normalmente hubiera crecido menos, cuando agregamos esta molécula, tiene un crecimiento vegetal normal.
¿Cuáles son sus principales modos de acción? Vamos en una secuencia de cosas para tratar de explicar cómo funciona la molécula. Ustedes ven ahí, a la izquierda de la gráfica, del panel, las consecuencias del modo de acción. Más plantas, más uniformes y un crecimiento vegetal inicial totalmente distinto. Eso es un cultivo de soja en ensayos nuestros en la región. Cuando analizamos la planta en sí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Producto VP forma una capa adhesiva alrededor de la semilla, y lo cual hace que los otros agroquímicos se peguen mucho mejor. Hay, como consecuencia de esto, una mejor eficiencia en la absorción de agua y nutrientes. Hay un mayor desarrollo radicular y a su vez también de la parte aérea. Hay una interacción positiva con los organismos benéficos del suelo, y quiero aclarar una cosa, la interacción es positiva también con los microorganismos que agrego, por ejemplo, y después si podemos profundizar, con las bacterias que van en los procesos normales de inoculación. Y a su vez, cuando esa planta empieza a crecer, estas cualidades antioxidantes se traducen a la planta inicialmente creciendo, y hemos notado y hemos medido, no solo visualmente, sino también en componentes enzimáticos y en rendimiento, que cuando un herbicida posemergente es aplicado a una planta, la planta se defiende mejor por haber tenido VP tratamiento de semillas, visto no solo en la parte visual, sino en los componentes de enzimas antioxidantes. Cuando nosotros dijimos que queríamos trabajar bien este producto en la región, lo que nosotros teníamos claro era que había que tener información local. Y por eso ponemos ahí la información de la región y dónde tuvimos ensayos. Tuvimos ensayos en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, con todo nuestro equipo de gente, porque nos parecía que la única forma de posicionar estos productos era teniendo información local con referentes en cada uno de los países. Es ahí que por eso trabajamos con Gustavo y con otros más en Argentina, con el Tato en Uruguay y con otros referentes también en la región. Me voy a concentrar un poco solamente en algunos resultados de ensayos, solamente el resto de los colegas que van a presentar van a profundizar esta información. Esto fue cebada en Uruguay en año 2018 y 2019. A la izquierda de la gráfica ustedes ven ensayos que tuvimos en cebada Arrayán y Explorer. En ambos casos, por el hecho de tener VP tratamiento de semilla, tuvimos un incremento de rendimiento. En promedio, en las dos significó un incremento de rendimiento del 3%. A la derecha ven la comparación de VP tratamiento de semilla con otros biológicos con los cuales se comparó. Las diferencias no fueron estadísticamente significativas. VP tratamiento de semilla significó un 4% de incremento de rendimiento, pero se diferenció claramente de los otros productos. En trigo en Uruguay en 2018, algo muy similar, nosotros medimos mayor cantidad de plantas logradas, tuvimos un incremento del rinde del 8%, y miren por favor a la derecha de la slide las diferencias de desarrollo radiculares, lo que hablábamos un poco antes, y desarrollos foliares cuando tengo VP tratamiento de semilla como componente normal del tratamiento que se considera. Algo de Brasil para complementar también Brasil el año pasado en cebada. Fíjense a la izquierda, el interesante, las fotos de desarrollo radicular y desarrollo foliar, incrementos de rendimiento del 9%, explicado mayoritariamente por la cantidad de espigas por metro cuadrado que se habían medido en esos ensayos. Se me acaba el tiempo, después podemos volver sobre algunas preguntas, pero quiero hacer un resumen de los principales puntos hablados. Primero que nada, VP tratamiento de semillas es un producto biológico derivado de la lignina, por todo el proceso que logramos hablar. VP tratamiento de semilla produce un ahorro de energía en las plantas porque las moléculas preformadas en su molécula hacen que la planta las tome y las termine de formar, con el consiguiente ahorro de energía. Es compatible con la mayoría de los productos que están en la región, usándose como tratamiento de semillas, fungicidas o insecticidas. Se usa a muy bajas dosis. Les decíamos que eso era uno de los componentes esenciales para los ensayos iniciales que se habían hecho. Tiene efectos benéficos sobre organismos benéficos del suelo y a su vez sobre los que se agregan sobre la semilla. Hay mucha información nacional y regional en soja, en maíz, en trigo, cebada, arroz y también en forrajeras. Y podríamos decir que hasta ahora, y después capaz que podemos agregar algo más, los principales atributos de la molécula: es un producto bioestimulante, es un antiestresante y es bionutrición, y hemos medido mayor número de plantas, mayor raíz y una emergencia más temprana en la mayoría de las situaciones. Yo quiero dejar por acá, Juani, vos estás coordinando, después podemos volver sobre más preguntas. Muchísimas gracias, les agradecemos si nos mandan preguntas y como siempre, si las podemos responder, las respondemos. Muchísimas gracias, Sergio.
muy interesante. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias a PGG y a Profarm por invitarme a participar en esta jornada de hoy. Esperemos que les guste y vamos a tratar de hacer un poco el honor, aparte de lo que dijo Juan en la presentación, y esperaremos que ustedes al final de estos 20 minutos que están previstos para la charla puedan entender la importancia del crecimiento inicial, como dice el eslogan, la importancia del crecimiento desde el pie. Esto es bastante importante ponerlo de esta manera porque cuando teníamos un sistema que laboreaba o rotaba con pasturas a fin del siglo XX, el problema que teníamos para los cereales de invierno en particular era bien diferente al actual. Era más bien una situación de excesivo crecimiento que investigamos durante mucho tiempo en Uruguay para resolver ese problema, tratar de modular el crecimiento y evitar el excesivo crecimiento inicial que también llevaba pérdidas de potencial muy importantes. Ahí la Facultad de Agronomía dedicó más de 10 años a trabajar en eso, especialmente además apoyada por la Mesa Nacional de la Cebada, porque era el problema de la cebada. Bueno, ahora en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, nos fuimos para el otro lado, dejamos rotar con pasturas y laborear, y en las situaciones, como definió Osvaldo Dans en 2018, en una jornada que se hizo en Fray Bentos, en situaciones de suelos degradados, el problema que tenemos es otro. O sea, como consecuencia de la agricultura continua sin pasturas hecha como se hizo en Uruguay, hoy estamos en una situación donde vemos un problema importante de muy bajo crecimiento de los cultivos, no solamente los de invierno, también en verano en particular los cereales, y tenemos ya suficiente información y evidencia a nivel del país que esto nos lleva por la ruta de algunos problemas que vamos a tratar de resumírselo brevemente en este tiempo. Esta figura, que fue resultado de una charla que se dio hace ya 4 años y medio, que nuclea información de INIA y Facultad de Agronomía, para el caso particular para trigo, muestra que para poder alcanzar altos niveles de productividad en cereales de invierno, en particular en trigo, la ruta de más biomasa es la ruta más importante. Hay que producir más biomasa. Y si bien el índice de cosecha, un determinado nivel de biomasa, obviamente afecta al rendimiento, cuando queremos explorar los potenciales que nos permiten los cultivares actuales en uso, ¿sí? A nivel experimental 8 o 10 toneladas, pero ya a nivel de producción, como fue el cierre de la zafra 2020, chacras de 7, 7,5 y más toneladas por hectárea, la alternativa es producir mucha biomasa, y como los ciclos típicos que usamos a nivel de producción no han cambiado en los últimos 20 o 30 años, eso implica que debemos producir más en el mismo tiempo. Eso implica tasa de crecimiento. Como todos sabemos, además, las curvas de producción de los cultivos son de tipo sigmoide, se produce poco al principio y después se debe producir mucho, y ese mucho coincide con altas tasas de crecimiento en el periodo crítico. En general, todos dejamos la responsabilidad de producir mucha biomasa en los cultivos en el momento en el cual el cultivo está definiendo el potencial, y por eso hablamos de periodo crítico. Normalmente los cereales de invierno ocurre en el encañado, ya que estamos de cara a la zafra de invierno, y vamos a hablar específicamente de cultivos de invierno, aunque vamos a mostrar al final algo relacionado al maíz. Pero si bien eso es cierto, de cualquier manera no podemos llegar al periodo crítico, y hay que cumplir con determinados niveles mínimos de biomasa en los primeros estadios, y estamos en una situación de diagnóstico donde vemos niveles muy bajos de productividad del trigo, de la cebada, inclusive ahora de la canola, al inicio de la educación. Niveles muy bajos que nos exponen después a una mayor dependencia, que las cosas ocurran muy bien durante el periodo que sigue. Y por eso que nos tiene preocupados, más allá del diagnóstico de todas las cosas que están involucrados en el bajo crecimiento inicial, pero si eliminamos la restricción nutricional, o sea, que ese bajo crecimiento no sea por limitantes nutricionales, quedan las otras, que son las que nos preocupan. Esto es un problema mundial. Este trabajo no es nuestro, es un trabajo muy importante que muestra definitivamente que las brechas de rendimiento, ¿sí?, lo que no concretamos, lo que dejamos de concretar en relación a lo que podemos, esto es a nivel de trigo,
y como dice abajo, veamos que el problema no es solamente nuestro, dice, mira, cuando en realidad llegamos a este valor de biomasa, de producción de biomasa hasta GS30, o sea, hasta 230, cuando dejamos abandonamos las 2 toneladas y nos ubicamos por debajo en ese estadio, empezamos a ver muchas de las situaciones de muy alta brecha. O sea, rendimiento, una proporción o una cantidad de kilos o toneladas por hectárea, como dice ahí, de rendimiento no concretado. Ese yield gap es brecha. Y acá también tenemos información de este tipo en trabajo de Osvaldo de Facultad de Agronomía, muestra que las brechas de rendimiento pueden llegar a ser muy importantes. Una parte muy importante de esa brecha está limitada por desnutrición, pero en la medida que vamos a chacras cada vez más viejas, de más de 10, 12 años, parte de esa brecha está explicada también por aspectos relacionados al crecimiento, aún en condiciones de nutriente no limitante. Pero nosotros lo vemos como muy problemático en la mayoría de los años, el tema de muy bajo crecimiento, y por eso lo ponemos como foco para esta charla, en donde los productos que está pensando la empresa en conjunto con Raíson pueden darnos una mano que puede llegar a ser relevante, y así estamos mirando la evaluación de este tipo de productos. Si nosotros miramos este trabajo en la tesis de Bermi Grisoli, hecho en cebada, en una chacra de muy buena aptitud agrícola, en la zona de Dolores, campo de la Media Lucha, de Villa Trigo, en el cual teníamos, para poder evaluar el efecto en condiciones de nutriente no limitante, el efecto de la edad chacra sobre el crecimiento inicial. Esta figura que ustedes pueden ver ahí, a la izquierda, cultivo de cebada llegando a Z21, 21-22. La foto de la izquierda arriba es una chacra de más de 10 años de agricultura. La foto de la derecha es el mismo suelo pegado en un pedazo que había rotado con pastura. En realidad la práctica fue la chacra toda entera rotó con pasturas, y quedó un pedazo, que es donde instalamos el ensayo, al lado, en donde no rotó con pasturas perennes con leguminosas durante un periodo de 2 años y medio. Esto lo observamos en condición de nutriente no limitante. Cuando nos vamos al inicio de la lenguación, que es un momento muy importante porque ya han transcurrido cerca de 2/3 del ciclo del cultivo, esta es la imagen que ustedes pueden ver ahí. ¿Sí? Vean las diferencias realmente en crecimiento impresionantes que tenemos de un cultivo de cebada, que de por sí es un cultivo que crece bastante. Esta situación más allá de este pedacito acá que tiene un problema de implantación, nos hemos acostumbrado a ver cultivos de 800 kilos, de 1000 kilos de materia seca a Z30 sin que nos llame la atención. Cuando tenemos al lado un cultivo creciendo con las mismas condiciones de manejo o con el mismo manejo, en algo que fue rotado con pasturas perennes, y vemos la diferencia, definitivamente nos damos cuenta de que tenemos un problema de bajo crecimiento. Y cuando lo vemos en la información, definitivamente acá tenemos las curvas medias de explosión de biomasa, porque acá arriba de cada ambiente había ensayos de manejo de nitrógeno y azufre. Es lo que podemos ver definitivamente cuando llegamos a Z30, en las chacras nuevas estamos ya arriba de esas 2 toneladas, mientras que las chacras viejas apenas, con dificultades, alcanzando los 1000 kilos de materia seca. ¿Sí? Y en condiciones tecnológicas normales, esa diferencia se mantuvo hasta el día de la cosecha. Y por eso que creemos muy importante hablar de que el impacto que puede traer el muy bajo crecimiento inicial, y que, como les mostré en la figura de ese trabajo de Home, está asociado a los niveles o las brechas más importantes en cereales de invierno. Y la preocupación que tenemos es como ahora estamos manejando la nutrición para cultivos de alta productividad con diagnóstico en planta, porque el suelo ya no funciona, en base, pero con la propuesta nueva, en base a curvas de dilución. Y acá les mostramos el primer ejercicio que se hizo para poder seleccionar las curvas de dilución para trigo en las condiciones uruguayas. Esto fue lo que fue presentado en el Simposio de Agricultura del 2017, que aprovecho la oportunidad para decir que si todo sale bien, vamos a tener en octubre del 2021 el 6º Simposio de Agricultura. En ese momento estos autores decían, bueno, acá estamos estudiando, después esto fue publicado, decía, bueno, el diagnóstico de nitrogenado a inicios de elongación
inclusive con la propuesta de ir a un momento posterior a Z33, lo pensamos a través de seguir chequeando nitrógeno en planta, o sea, midiendo el estatus nutricional en planta, pero dependiente, ese nivel crítico es dependiente de la biomasa. No es lo mismo el diagnóstico que podemos hacer frente a un cultivo que está de 2 toneladas, las típicas cebadas del fin del siglo XX, o estar mirando a un cultivo de 1000 kilos o menos, y que por lo tanto el diagnóstico, como dice ahí, cambia radicalmente si estamos mirando un cultivo de 1000 kilos o 2000 kilos. Entonces los problemas que le vemos nosotros de llegar con bajo crecimiento, que acá dice BAO, pero es bajo crecimiento, además del posible rendimiento hipotecado y de una dependencia de una primavera muy buena, porque si venimos con bajo crecimiento, para seguir produciendo la misma cantidad de biomasa deberíamos incrementar sensiblemente la producción de biomasa durante la elongación, y eso solamente ocurre en primaveras muy buenas. Lo que nos preocupa es que nuestra principal herramienta, o creemos que nuestra principal herramienta para el diagnóstico nitrogenado en cultivos de alta productividad durante el encañado, podría sufrir errores si no consideramos la biomasa. Si no contemplamos que en muchos casos un 4% de nitrógeno en planta típico del modelo de Bethgen, que nos indicaba que por encima no deberíamos agregar nitrógeno, podía significar un diagnóstico diferente si estamos hablando de 1000 kilos o menos. ¿Sí? Esto es información que surge específicamente de chacras a nivel de producción. Esto fue un plan piloto que se hizo junto con Erro en el campo en el 2019, para que se supone de chacras que venían siendo relativamente bien manejadas, más allá de lo que pasó con la lluvia entre siembra y SA230, y ustedes pueden ver que hay una proporción muy importante de chacras y zonas de las chacras, dado que todo el diagnóstico se hace por zonas de diagnóstico, con niveles de nitrógeno muy bajos. Y acá tenemos las referencias por donde vamos a ubicar la zona en donde hace falta o no hace falta para tomar la decisión de si tenemos que salir a fertilizar o no. Y obviamente, claramente, yo puedo tener un 4% de nitrógeno en planta y estar oscilando en los 1500 kilos o más para tomar una decisión de no fertilización, pero ese diagnóstico es válido para un cultivo que está con 1500 kilos o más. No es válido para un cultivo de 1000 kilos o menos. Y más allá del impacto que puede llegar a tener, definitivo, si llevamos con un cultivo bajo crecimiento, un intermedio es un posible error en el diagnóstico de nitrógeno muy importante. Y por eso que empezamos a mirar ahora al ciclo de los cultivos, como, para hacerle honor al eslogan, el crecimiento desde el pie, no solamente desde los primeros estadios, sino también pensar en el crecimiento del pie, y como sinónimo de pie las raíces, porque creemos que hay una cantidad de aspectos no solamente físicos, ¿sí?, que están muy asociados a las chacras de muchos años de agricultura, sino también nutricionales, o de otros factores que puedan estimular el crecimiento radicular o el crecimiento de la parte aérea, como un componente que puede llegar a empezar a ser fundamental en estas condiciones de producción. Y así lo estamos mirando, a ver si en estas condiciones de producción este tipo de productos bioestimulantes y antiestresantes nos puede dar una mano para levantar las tasas de crecimiento en los primeros 50-60 días de ciclo. En este sentido, ese trabajo de IDAF en Argentina, un laboratorio muy interesante que trabaja a nivel metabólico, a nivel básico, nos muestra el cambio que hay en la evolución de teres, de mancha en red, cebada inoculada con teres, curada con un buen curasemilla, cuando está en presencia de VPTS o no, ¿sí? Y lo que pueden ver a la izquierda es la evolución de la incidencia y los valores de severidad en la medida que avanzan los estadios del cultivo de cebada, y puedan ver la diferencia sustantiva que se genera por el hecho de que este curasemilla tenga VP. Además del tratamiento de curasemillas fungicidas que tuvo en este experimento, que se lo pueden pedir a la gente de Profar para poder acceder a este trabajo, el efecto que tiene el agregado de VP que en tratamiento de semilla.
¿sí? Esto no es UVP foliar, sino aplicado a la semilla. Y esto desde el punto de vista agronómico, en el que está tratado con UVP, uno podría esperar a la posible dilución de la enfermedad durante el encañado, porque estamos al nivel de 30% menos. O sea, estamos al nivel crítico, podríamos seguir monitoreando, mientras que el caso que no llegó UVP, estaríamos en una situación que deberíamos haber por lo menos hecho una aplicación. Por lo menos una aplicación, porque estamos bastante por encima del 30%, materiales muy susceptibles y con un nivel de seguridad muy importante. Y lo interesante que muestra este trabajo, o por lo menos para nosotros muy interesante, es el impacto que tiene en la presencia del patógeno, por más que hay tratamiento de semillas, sobre la biomasa radical, inclusive el impacto favorable, muy favorable, que tiene haber aplicado UVP en tratamiento de semilla en relación a no aplicarlo. Fíjense la diferencia que hay entre, estos son gramos de materia verde, y estas cosas normalmente no las vemos y no las consideramos. Y posiblemente esto que está en juego acá sea después responsable de tasas de crecimiento diferenciales, que son las que queremos y estamos estudiando. Y nada más que para terminar, para mostrarle que aparecen estas cosas raras, esto es en el caso particular del maíz, en donde hay un efecto sobre el rendimiento muy importante, que no llegó a ser estadísticamente significativo, porque tenemos un experimento de coeficiente de variación de 16%. En cultivos, esto es una gramínea en verano, en donde el tiempo para crecer es muy escaso y la tasa de crecimiento promedio durante todo el ciclo tiene que ser máxima si queremos, en condiciones de agua no limitante, tener alta productividad. Es el caso particular de este experimento, un maíz de segunda sembrado a fines de diciembre. Y de las cosas que nos entusiasman el trabajo con este tipo de productos es la aparición de los nuevos productos que todavía nosotros ni siquiera sabemos cuáles son. En este caso particular también es un tratamiento de semilla de un producto que para nosotros se llama UVP2, no sabemos lo que es, pero que el impacto es impresionante. Además, esto sí se veía en los experimentos, y estamos empezando la línea de trabajo para definitivamente saber por qué se puede haber generado esta diferencia del rendimiento. Solamente se lo muestro a ustedes como una fotografía para que se queden antes de que se termine la charla, ¿sí? Pero en esto estamos trabajando, no desde la óptica de probar un producto sin saber lo que pasa al medio, sino de tratar de ponerlo en la lógica de que este tipo de productos tienen que resolver un problema, porque no existe ningún ningún producto que funcione a nivel universal y siempre. Y estamos tratando junto al equipo de ProPharma de ayudar a entender y a poder posicionar este tipo de productos, que en casos particulares acá estamos hablando de productos que van a la semilla. Y para terminar, los comentarios finales, pues son solamente comentarios finales, porque el objetivo que tiene esto es dejarlos ustedes pensando, ¿sí? Y atentos a toda la información que pueda surgir. El crecimiento inicial es un problema asociado a los suelos bajo agricultura. Este es un tema que la Facultad de Agronomía en los últimos 5 o 6 años se ha encargado de poner el tema sobre la mesa, no solamente como la consecuencia de los verdaderos problemas que tenemos que arreglar, sino como la causa después de niveles de productividad más bajos de los que podemos concretar, y que muchas veces aparecen explicando en forma muy importante la brecha. Muchas veces tienen que ver con aspectos nutricionales, pero empezamos a ver situaciones que no, e inclusive la Facultad de Agronomía está generando la información que permite sostener de que este problema no es solamente un problema nutricional. Es elevada la frecuencia de chacras con bajo crecimiento, pero además estamos sumando un cultivo o cultivos que aparecen en el horizonte como muy importante, como las crucíferas, donde los vemos aún quizás, y esto póngalo entre paréntesis, más sensibles aún. Los vemos con niveles en algunos años, con niveles bajísimos de crecimiento, muy difícil de revertir posteriormente. Y es por eso el eslogan de crecimientos del pie, creemos que va a ser cada vez más relevante. Este tipo de productos quizás nos ayuden, como dice ahí, a disminuir el estrés y mejorar el crecimiento inicial, y si es así van a cobrar un protagonismo muy importante, y valoremos productos de este tipo que tengan información de calidad. Muchísimas gracias, y gracias a todo el equipo de Unicampo, que nosotros somos solamente el vocero, muchas veces no aparecen, pero son los que generan este tipo de información. Ahora nos vamos a Suiza.
Vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Loic Saulas, que es el director técnico y gerente de ventas de Profarm Europa, y él nos va a estar comentando los efectos de VP-TS, la versión para tratamiento de semillas de Profarm, para cereales de invierno y maíz, y nuevamente intentando dar más información que permita tomar decisiones con ciencia para seguir adelante en el desarrollo de este producto. Buenas tardes, Loic. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Dale, gracias. Así que voy a compartir con ustedes algunos resultados y datos que tenemos en Europa y en Brasil sobre cereales y maíz. Si empezamos con el ciclo del cultivo de trigo o de cebada, en ese caso hablamos de cebada de primavera, la primera cosa que vamos a medir en nuestros campos o ensayos es el vigor de la planta. Y en 5 localidades lo que medimos es un crecimiento del vigor, una mejora del vigor de casi 1.5% a comparación del testigo. Y a la derecha se ve algunas fotos que ilustran bien ese propuesto VP-TS aquí y el testigo aquí. Una otra cosa importante con el producto y que fue bien resumado por Sergio es la tolerancia a los estresos. Y aquí hablamos de los estresos agroquímicos. Si comparamos un tratamiento comercial y un otro tratamiento comercial con VPS en los dos ensayos, lo que podemos ver en esas fotos es el desarrollo radicular a comparación del testigo. Es más largo aquí y es más denso aquí. La consecuencia de todo eso es una uniformidad en el desarrollo de las plantas en el campo al inicio. Donde nos enfocamos realmente en nuestros ensayos y es importante, es donde vemos también la importancia de ese producto, medimos el desarrollo de las raíces y la parte foliar a 2 o 3 momentos en el ciclo. Al inicio hablamos de 7, 13 y 14. Tenemos un 2% de crecimiento en nuestros ensayos en comparación del testigo. Si vamos adelantando en el siglo, estamos a 7, 20, 26. Comparación del desarrollo de las raíces, hablamos de más de 6% y al nivel foliar más de 11%. Y de nuevo, algunas fotos que ilustran ese propuesto. Y van a ver también con otros cultivos, pero tenemos muchos datos en eso. Los medimos ahora en cada ensayo que implementamos. También una cosa que empezamos a medir el año pasado es lo que pusimos aquí como concentración de clorofila. Es decir, tenemos una herramienta que se llama el N-Tester y con esa herramienta medimos el contenido de clorofila en la planta. Tienes el estaje. Y pueden ver que, de nuevo, comparación con el testigo y con VPS, tenemos casi 5% más concentración de clorofila. Y para mí es también conectado con el desarrollo de las raíces. Es decir, que mejor desarrollo de las raíces, es decir, que la planta puede absorber mucho más nutrientes y solución del suelo. Así que por eso, como consecuencia de un buen desarrollo de las raíces y de la planta en general y de tener también de plantas en buena salud, es decir, que vamos a perder menos plantas durante el ciclo cuando hay estrés comparando a un testigo. Aquí hablamos casi de 5% más de planta al final a la cosecha comparando al testigo. También otras cosas que medimos son los componentes de rendimiento, como la cantidad de espigas, aquí es en cada 10 plantas, pero también la cantidad de granos por espiga.
no parece tanto, porque hablamos de 1,6% hasta 3,5% de espigas o de granos, pero al final la consecuencia sobre el rendimiento es bastante importante, porque si seguimos con esos ensayos de cebada de primavera, lo que tenemos es casi 5% más de rendimiento, es decir, en esos ensayos casi 280 kilogramos por hectárea. Y agregué también un otro gráfico con un promedio de 4 demos que tuvimos en sur de España. ¿Por qué sur de España es importante? Porque la sequía es bien importante en esa parte de España. Y también con ese estrés abiótico, con VPS, de nuevo comparación con el testigo, tenemos más de 5% de rendimiento, es decir, en ese caso 240 kilogramos por hectáreas. Algo que hemos medido el año pasado, y la verdad fue una sorpresa para nosotros, es el nivel de proteína. Es decir, que es lo que no esperamos cuando hemos desarrollado ese producto, de tener un efecto sobre el nivel de proteína en cereales. Y aquí puse solamente los resultados de cebada de primavera, pero tuvimos casi el mismo comportamiento con el trigo, con los ensayos de trigo. En promedio, en esos 4 ensayos hablamos de 0,4 punto de proteína de más. Así que debemos confirmar esos datos con los resultados de los ensayos de este año, pero para mí es también conectado con la clorófila, con la capacidad que la planta tiene de absorber un poquito más de nitrógeno. Es una translocación de este nitrógeno hacia el grano para formar esa proteína en el grano. También hicimos hace 4 años un ensayo sobre la tolerancia en las enfermedades. Lo hicimos en el norte de Europa para tener condiciones un poquito más húmedo que en el sur y para tener más enfermedades. Lo que hemos visto es que cuando tenemos plantas en buena salud, bien desarrolladas, tenemos también un efecto sobre una tendencia a tolerar un poquito más las enfermedades. Es lo que refleja este gráfico y hablamos de mancha de red y de hoyo en ese caso. Y ahora, si cambiamos de cultivo y hablamos ahora de maíz, es exactamente igual a lo que hemos visto con los cereales. Es decir, al inicio, aquí hablamos de 5 días después de la siembra. Se nota, no sé si se ve bien en la pantalla, pero es súper interesante de ver 5 días después de la siembra empezar realmente el sistema radicular secundario a desarrollar. A comparación del testigo, no se ve en el testigo y en VPS después de 5 días. Si hacemos en ensayos de microparcelas, hablamos de 3 sitios en ese caso, el nivel el desarrollo de raíces en peso seco y el desarrollo foliar, hablamos de 11% de raíces más de peso seco y 14% de desarrollo foliar. Y una consecuencia que pudimos medir en esos ensayos y era súper interesante para nosotros es de ver el nivel de absorción de cada nutriente en la planta de maíz. Eso refleja, son los porcentajes de comparación entre VPTS y el testigo. Es decir, que aquí con el nitrógeno hablamos de casi 19% más de nitrógeno en la planta a 7,13,4, perdón. Y lo que es interesante y que realmente refleja el nivel de desarrollo de las raíces es decir que si ordenamos los nutrientes por su movilidad en el suelo, vemos que con el zinc y en el fósforo, que no son móviles en el suelo, tenemos una mejor absorción también de esos nutrientes. Es decir, que realmente viene del desarrollo de las raíces. Y como lo hemos visto en cereales, también
tiene un efecto sobre el rendimiento. Si ordenamos desde bajo nivel de rendimiento hasta alto nivel de rendimiento para Europa, vemos que cualquier nivel de rendimiento que tenemos, VPTS soporte ese rendimiento en cualquier situación. También mis colegas en Brasil implementaron el año pasado 83 localidades de microparcelas, 4 replicaciones en Brasil. Y al final, el promedio de todo de esos 83 localidades, hablamos de 4% más de rendimiento. De nuevo, 83 localidades y con un porcentaje de victorias de 80%. También algo que midieron y que es súper interesante para nosotros es el promedio o el número de plantas dominadas. Está expreso en porcentaje. Tenemos menos 3,3% de plantas dominadas. Es decir, y eso viene realmente del vigor. Es decir, que una homogeneidad de vigor de desarrollo de las plantitas hace que tenemos menos plantas dominadas al final. Entonces, más espigas por hectáreas, entonces más rendimiento. Y de nuevo, como lo explicó Sergio al inicio, VP hace que se forma otras tipos de moléculas en la planta como polifenolos, que permite que no ataque tanto los chinches. Tenemos una diferencia entre VPTS y el testigo de casi 9% menos ataques. Si hacemos un resumen de todo lo que hemos visto en 10 minutos, lo que estamos seguros es que VPTS aumenta el vigor de la planta y también reduce el efecto de los estresos agroquímicos en la planta. También aumentó el contenido de clorofila en la planta y el crecimiento de la planta en general y especialmente de las raíces. Y como consecuencia, plantas en mejor salud, plantas que puedes rendir un poquito más que el testigo, y eso se ve no solamente en cereales y en maíz, pero obviamente en otros cultivos también. Muchísimas gracias, Loic, por tu presentación, muy clara, un montón de información, un montón de ensayos que de alguna manera confirman el valor de la tecnología. Vamos a volver con alguna pregunta, Loic, sobre el final de la actividad. Vamos a ir ahora a la cuarta y última presentación de la tarde de hoy, a cargo del ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris, Master of Science en Ciencia del Suelo, investigador de INTA Pergamino, el título, especialista en cultivos, nutrición de cultivos, fertilidad y agricultura de precisión, y el título de su charla es Bioestimulantes en sistemas de producción de trigo y soja en la zona núcleo de Argentina. Buenas tardes, Gustavo. ¿Estamos con Gustavo? Ah, Gustavo, tenés que habilitar el micrófono, tenés el micrófono apagado. Buenas tardes, Gustavo. Estamos con alguna dificultad técnica con la comunicación con Pergamino que ya vamos a resolver. ¿Vamos a alguna pregunta mientras aguardamos la conexión con Argentina? Capaz que aprovechamos algunas de las preguntas que teníamos preparadas para Sergio mientras logramos la conexión con Argentina. Los eventos en vivo tienen este sabor. Sergio, si querés arrimate. Sergio, nos presentaste un montón de aspectos. Algunas de las cosas que nos parece que es interesante subrayar sobre el final del evento, en particular, resumir cuáles son esos atributos del producto
¿por qué pensás vos que deberíamos usarlo más? ¿Qué es lo que descubriste en este producto en estos 3 años que llevas trabajando con la firma? Gracias, Juan. Y mirá, yo en la medida que iban procediendo las presentaciones, fui anotando algunos temas que me parecen bien interesantes, ¿no? Primero, Tato habla un concepto muy claro y es crece desde el pie, haciendo referencia al nombre de la canción, y habla de el tamaño del pie. Y en ese sentido yo quiero juntar alguna información que fuimos de alguna manera todos presentando. Todos hablamos de alguna manera de que había mayor desarrollo de raíz y mayor desarrollo foliar. Todos los que hasta ahora presentamos eso. También hablamos de que se medíamos más número de plantas y que había más vigor. También hablamos de lo que era la homogeneidad de crecimiento inicial. Lo vimos en fotos, lo vimos en alguna información. De alguna manera, todas esas cosas terminan, como corolario, es ese mayor crecimiento inicial que es el que precisamos en estas condiciones de producción para llegar con mayores niveles de materia seca a Z30. O sea que ese era un primer concepto del atributo del producto que me parecía interesante. Tanto Tato como Loic, tomaba yo algunas notas acá, hablaron de la interacción del producto y las enfermedades. Tato habló algo de referido a cebada y trigo, tenemos alguna información. Loic habló algo de cebada. Y lo que nosotros podemos ver, y es lo más claro que podemos decir, es VP cambia la curva de evolución de las enfermedades. Eso puede terminar, como decía Tato, en una aplicación menos o en una aplicación más tarde, pero definitivamente hay un efecto. Loic mencionó una cosa bien interesante y era referido, por ejemplo, a la posible repelencia a insectos. Y decimos posible porque son algunos ensayos que pudimos tener y medir. Ustedes saben que el ejemplo que decía Loic, en Brasil, la chinche es un problema a la emergencia y podemos medir efecto de repelencia. Sí, ¿está bien? Encontramos también, como componente en todas las presentaciones, el tema de la compatibilidad con otros productos y las bajas dosis. También habló Loic del tema de lo que le llamamos shelf life, o sea, cuánto demora la semilla cuando la tratamos y la analizamos, cuánto la podemos tener y no tenemos problema de germinación. Medimos más de 12 meses. Pero quiero cerrar por acá, ahora sí, Juan, y no, le damos la participación a Gustavo y de repente después hacemos un cierre. Sí, ahora sí retomamos la conexión con Pergamino, tenemos oportunidad de ir para allá. Gracias, sí, Sergio, por adelantar algunos conceptos que íbamos a reforzar en el cierre. Así que ahora sí vamos con Gustavo. Gustavo, ¿podés oírnos? Título de tu charla. Hola Juan, buenas tardes. Un gran saludo para vos, gracias por la presentación. Y bueno, un cordial saludo desde Argentina para todo el Uruguay y toda la audiencia. Adelante con tu charla, compartí pantalla y comenzamos. Sí, ¿ahí se ve bien? Sí. Se ve perfecto, Gustavo. Exacto. Bueno, ante todo quiero agradecer a PGG y a ProFarm por la amabilidad, digamos, y el honor de invitarme a esta importante jornada. Y de paso quiero agradecer a Sergio y a todo su equipo por confiar en nosotros, en INTA Pergamino, para el desarrollo de estas y otras muchas tecnologías experimentales que venimos evaluando y desarrollando y que seguramente pasarán a ser parte del portfolio de mercado en los próximos años. Lo que vemos de fondo es el campo experimental de trigo de esta campaña de INTA Pergamino, donde nosotros teníamos de los ensayos precisamente de nutrición de cultivos y donde teníamos el desarrollo de diversas tecnologías con VP como tratamiento de semilla y también en aplicaciones foliares. Y el VP, digamos, es básicamente un bioestimulante o un activador fisiológico. Y este término que en Argentina estamos escuchando mucho por estos días es una clasificación que podríamos decir que es más bien funcional, digamos, ¿no es cierto?, que bioquímica, y agrupa una gran cantidad de sustancias de origen natural que al aplicarse en pequeñas dosis van a mejorar el crecimiento y el desarrollo de las plantas, algo tan simple como eso. Como es en una clasificación funcional y no bioquímica ni metabólica, abarca una diversidad de sustancias de orígenes y composiciones diferentes.
Así podemos encontrar agrupados, digamos, dentro de esta denominación a ácidos húmicos y fúlbicos, a aminoácidos y mezclas de péptidos, precursores después de proteínas, a sustancias como betaínas, poliaminas y aminoácidos no proteicos, todos tienen como característica contener nitrógeno en su formulación, también a extractos de algas y de plantas, a hormonas de crecimiento, las más comunes son las auxinas, las giberelinas, las citocininas, y también incluye a esteroles, a quitosanos y otros biopolímeros, a compuestos inorgánicos que sin reunir las características para considerarse un nutriente esencial, tienen algún efecto beneficioso sobre las plantas, a hongos benéficos y también a bacterias benéficas y a metabolitos de degradación microbiana. O sea, como vemos, es un grupo muy diverso con una funcionalidad común que es mejorar el crecimiento o algún proceso dentro del vegetal. Si lo definimos desde el punto de vista bioquímico, ¿no es cierto? Un bioestimulante es un compuesto que la planta percibe a través de receptores e identifica como propio, desencadenando, ¿no es cierto?, algún tipo de respuesta. La señal, digamos, es percibida, es sensada por un receptor y, como decíamos, desencadena una respuesta, proceso que ocurre dentro de una célula. El receptor es una biomolécula que va a ser sensible a una señal específica y que por lo general es una proteína o un pigmento asociado a una proteína. Y la respuesta es un cambio que esperamos que sea favorable en el patrón de crecimiento o desarrollo del vegetal. ¿Cuándo se dan las condiciones apropiadas para tener una respuesta positiva a la aplicación? O dicho de otra manera, ¿en qué situaciones nosotros vemos que la frecuencia de respuesta incrementa? Bueno, una primera oportunidad se da específicamente para los tratamientos de semilla, que es un poco el objetivo principal de esta reunión. Y eso ocurre, ¿no es cierto?, cuando en el establecimiento del cultivo encontramos, digamos, alguna condición especialmente desfavorable o agresiva para el crecimiento de las plantas y para el establecimiento de los cultivos. O sea, cuando, por ejemplo, tenemos que plantar sobre suelos fríos, húmedos o con un bajo contenido de nutrientes, o tal vez también una cuestión que es muy frecuente, ¿no es cierto?, hoy, merced a la proliferación de malezas tolerantes y resistentes a algunos de los herbicidas más utilizados, cuando hay una carga excesiva de fitosanitarios, ya sea por aplicación directa o como residuo de los cultivos agrícolas anteriores. Y los efectos derivados de los tratamientos de semilla no están confinados o referidos exclusivamente a la etapa de implantación. También pueden preparar a la planta para una adversidad posterior, como por ejemplo la aplicación de un postemergente agresivo en las primeras etapas del cultivo, la presencia de trips, pulgones, heladas tempranas que ocurran en otoño o algún tipo de defoliación. Es decir, una plántula que recibió un tratamiento de semillas y que aún tiene alguno de estos metabolitos en su composición, podría estar mejor preparada para eventos que se produjeran especialmente en las etapas tempranas del cultivo. Ya como tratamientos foliares, nosotros vemos una gran oportunidad en aplicaciones de rescate por escape de malezas. Por ejemplo, es sabido que en Argentina y también está llegando a Uruguay la presencia de malezas tolerantes y resistentes como yuyo colorado o rama negra, digamos, derivan en la aplicación de herbicidas que afectan el área foliar, que son fitotóxicos, por ejemplo, para el cultivo de soja, como aquellos pertenecientes al grupo de los PPO, hay algunos como principios activos como el lactofen o el fomesafen, u hormonales, ¿no es cierto?, como por ejemplo el benazolín, usado para la mitigación de crecimiento de yuyo colorado, la supresión de yuyo colorado en soja, o el piclorán o dicamba en maíz. También, ¿no es cierto?, tenemos una oportunidad antes o durante los periodos críticos, cuando los cultivos o las especies forrajeras tienen altas tasas de crecimiento que inducen a una inusual necesidad de fotosíntesis y de demanda de nutrientes, que muchas veces excede el suministro aún de un suelo fértil o que ha sido bien fertilizado. También los bioestimulantes cumplen un rol como acompañante positivo de los fitosanitarios, es decir,
catalizan y favorecen la absorción y traslocación de fungicidas, insecticidas de los grupos de las diamidas o los neonicotinoides, gracias a contener nitrógeno amídico en su formulación, agentes quelatantes, acomplejantes y antievaporantes. Esto ayuda a una mejor absorción, menor evaporación y también un mejor transporte por la planta de estos fitosanitarios. Y por último, ¿no es cierto?, quizá uno de los usos más extendidos y más conocidos, pero no el único, digamos, en el cual podríamos encontrar respuesta positiva, es para favorecer la respuesta de la planta ante diversos procesos de estrés. Es decir, los bioestimulantes podrían utilizarse como una herramienta para sostener el crecimiento de la planta durante una etapa de estrés crónico, o alternativamente para lograr un crecimiento compensatorio una vez que ese estrés ha sido superado y la planta, digamos, tiene que tener un crecimiento adicional para, digamos, tratar de recomponer la biomasa que ha perdido durante el proceso de estrés. Aquí podemos ver una foto de los distintos experimentos que hemos realizado en Argentina, en la zona núcleo de Argentina, bajo distintas condiciones ambientales, por ejemplo, una campaña favorable en soja y en trigo, como fue la 2018-19, o una más seca, digamos, como las campañas subsiguientes, 19-20, o también, digamos, la campaña extremadamente seca, 2021, y es la que después, a continuación, vamos a mostrar algunos datos. Yo voy a resumir como rendimiento relativo, en términos de rendimiento relativo, los resultados de diversas experiencias que hemos hecho en cultivos de grano. En este primer caso vamos a hablar de VP como tratamiento en trigo, y desde el punto de vista de investigación, afortunadamente lo hemos podido evaluar en un rango amplio de condiciones ambientales. Empezamos con estos trabajos en 2018-19, que fue un año extremo. Los rendimientos promedios de esta pequeña red rondan los 5.000 kilos por hectárea, con rendimientos del orden de los 6.000 kilos en el primer año, y en el último, ¿no es cierto?, un poco por debajo de los 5.000 kilos. En promedio, estamos aproximadamente, digamos, en el rango de rendimientos medios que tiene la zona núcleo pampeano. Y tomando como un rendimiento relativo y asignando un valor 100 al testigo, nosotros podemos ver incrementos medios del orden del 5% como tratamiento de semilla, de un 2% por aplicaciones foliares, tanto sean como un promedio de los estados de inicio de encañazón o dos nudos como estados 32, o de hoja bandera como estados 39, y un incremento total del orden del 7,4%, promedio de 3 campañas, 4 repeticiones por campaña, mostrando cierta aditividad cuando se sumaron los tratamientos sobre semilla más los tratamientos foliares. ¿Qué procesos explican este diferencial de rendimiento? Nosotros vemos que algunos componentes se destacan sobre otros. Por ejemplo, la acumulación de materia seca hacia el estado de hoja bandera expandida es uno de los incrementos más consistentes, mostrando aumentos del orden del 10%, que es lo que representan cuando nosotros graficamos 3 cruces a lo largo de 3 campañas que son ambientalmente contrastantes. La calificación del vigor, evaluada y calificada como el aspecto visual de la planta, dado por su nivel de crecimiento, cobertura, sanidad y el número de macollos obtenidos, vemos que ese aspecto visual, digamos, es algo que también mejora con mucha frecuencia. Y entre los componentes de rendimiento vemos que el número de granos por metro cuadrado es el que con mayor frecuencia logramos incrementar, mostrando que las mejoras en el rendimiento son derivadas de una mejora en los estadios, en los nivel temprano de crecimiento de la planta, porque el número de granos por metro cuadrado se empieza a definir muy temprano, desde el momento en que la planta empieza a establecer cuál va a ser el número definitivo de espigas a partir del número de macollos viables. Y que, por el contrario, otros componentes, como por ejemplo el peso de los granos, incluso llega a tener resultados negativos, producto de una autocompensación de los componentes de rendimiento. Pero que en definitiva este balance entre número y peso
es mucho más favorable, digamos, es mucho mayor el aumento en el número que la restricción en el peso, dando, digamos, como resultado una mejora en el rendimiento, tal como aquí hemos mostrado. Aquí, en la siguiente diapositiva, mostramos un estudio particular que hemos realizado en esta última campaña, en un año muy seco, con la aplicación de un graminicida, como es el cletodin, muy utilizado en Argentina para el control de ryegrass, que es una especie resistente a glifosato y de amplia difusión, digamos, en nuestra región, y que es signado cuando es aplicado de manera cercana a la siembra como fitotóxico para el cultivo de trigo, pudiendo provocar menor número de plantas emergidas y una reducción en la biomasa. Y efectivamente aquí tenemos tratamientos que comparados contra un testigo, medios de rendimiento absoluto, y la aplicación de VP como tratamiento de semilla o tratamiento foliar, o tratamiento de semilla más foliar en 2 estadios fenológicos. Y en las columnas amarillas tenemos la combinación preemergente, o sea, inmediatamente después de terminada la siembra, hicimos la aplicación de glifosato más Fines, que es una combinación de ALS, que se usa muy frecuentemente usada en Argentina, más el cletodin. Vemos que ese cletodin provocó una depresión del rendimiento superior a los 500 kilos por hectárea, producto de 2 procesos: menor número de plantas emergidas y una restricción al crecimiento inicial. Y que la aplicación, la doble uso de VP como tratamiento de semilla y como tratamiento foliar en el estado de South 39, logró compensar en parte esta restricción provocada por el cletodin y devolver los rendimientos a un nivel parecido al que tuvo el control sin uso de cletodin. E incluso si nosotros lo miramos en términos porcentuales, estos incrementos, que son del orden del 10% producto de la doble aplicación, muchas veces supera al efecto que tendría VP en condiciones favorables de crecimiento. Es decir, bajo un estrés se potenciaría la acción doble del uso de VP como tratamiento de semillas con un posterior repaso foliar. Si nos vamos al cultivo estrella, digamos, de la región, que es el caso de soja, un cultivo muy estable y en el cual es difícil mover los rendimientos, el uso a través de 2 campañas, una campaña muy favorable como fue 2018-19, con rendimientos del orden de los 6.000 kilos por hectárea, y una campaña más seca como fue 2019-2020, donde tuvimos rendimientos cercanos a los 4.000 kilos por hectárea. Vemos que en promedio de esas 2 campañas y bajo condiciones ambientales contrastantes, el uso de VP como tratamiento de semilla logró incrementos de rendimiento cercanos a un 6%, y que la complementación con tratamientos foliares en 1 o 2 estadios fenológicos logró pequeños incrementos aditivos de rendimiento con un máximo aumento de un 9,3%. ¿Cuáles son los procesos que explican esa mejora en la productividad? Bueno, de nuevo, están muy asociados al crecimiento y la acumulación biomasa de la planta. Así, vemos que consistentemente y a través de los 2 años, la materia seca hacia la floración se vio incrementada en el orden del 10%. Otros procesos como, por ejemplo, la intercepción de radiación, que es algo derivado del crecimiento, mayor biomasa, mayor intercepción de radiación, también se vio mejorado. El número de vainas por planta, el número de nudos por planta, pero en este caso, digamos, de manera contrastante, con mayor efecto en el año seco 2019-2020. También, digamos, la calificación del vigor, que de nuevo, cuanto más seco y adverso fue el año, en mayor magnitud se dio, y como resultado final, un incremento sostenido y muy marcado en el número de granos por metro cuadrado, siendo el efecto de peso de los granos, de nuevo, ¿no es cierto?, de menor magnitud, evidenciando una mejora, especialmente con los tratamientos de semilla, en la implantación, en el logro de plantas y en el crecimiento temprano de las mismas. Como conclusiones de estos trabajos, que seguimos profundizando y con nuevas formulaciones, y de los cuales seguramente vamos a tener más resultados para contar en las próximas campañas, podemos decir que los resultados obtenidos hasta el momento
permiten inferir incrementos derivados de tratamientos de semillas de al menos un 5%. Estos fueron cuantificados en 2 especies, durante 3 campañas, en experimentos que tienen cada uno de ellos diseño estadístico con 4 repeticiones, y que abarcaron esos experimentos un amplio gradiente ambiental, especialmente de condiciones hídricas. La condición de estrés, si bien es la más frecuente que se utiliza como target para el uso de bioestimulantes, no es la única que facilitó la expresión de respuesta. También se determinaron mejoras de productividad en ambientes favorables para el crecimiento. Los tratamientos de semilla demostraron consistencia a través de los ensayos y adaptación a distintas especies y pluviometrías, manteniendo estable, ¿no es cierto?, la respuesta porcentual. Nosotros creemos, a partir de estos estudios y a partir de otros que estamos realizando con productos similares, que estamos en la antesala de una revolución inducida en la fisiología de cultivos, inducida por el desarrollo y la puesta en el mercado y la puesta en valor de nuevos productos, de la posibilidad de activar diferentes vías metabólicas, de la comprensión que estamos logrando en la fisiología del estrés y sus posibilidades de revertirla. Asistimos a un mercado que, respecto de sus inicios, hace 10 o 15 años atrás, tiene productos de mejor calidad y con mejores formulaciones. Esto se traduce en mayor consistencia en los resultados obtenidos, los cuales son medibles no solo a nivel de parcela experimental, sino a nivel de productor o de chacra, como les gusta decir a ustedes. Entonces, podemos decir, como conclusión final, que la respuesta es de mayor magnitud y estabilidad cuando está asociada también a las mejores prácticas de manejo y fertilización. Los bioestimulantes, y VP en particular, por sí solo no va a lograr un alto rendimiento, pero vamos a facilitar la expresión de respuesta cuando es acompañado de un buen manejo, de una buena elección de una buena variedad, un buen grupo de maduración, en la fecha de siembra adecuada, cuando hacemos una correcta fertilización y un buen control de maleza. Es decir, se acopla a un sistema de producción de alto rendimiento que nos va a dar estabilidad y consistencia en los resultados físicos y económicos. Bueno, con esto les agradezco mucho la oportunidad de presentar nuestros resultados y bueno, quedamos a disposición para las preguntas que nos quieran realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer escucharte. Decías, una revolución en la fisiología de los cultivos. Integrar este componente a todas las otras buenas prácticas que hacen a llegar al resultado. Obviamente que solo usando este producto no vamos a lograr el resultado, pero en la medida en que lo combinemos con la mejor genética, las mejores prácticas de manejo, el antecesor, la secuencia, la fertilización, el cuidado de la nutrición, vamos a lograr muy buenos resultados. Yo diría que capaz que una de las cosas que destaco muy especialmente es la cantidad y calidad de información generada a nivel local que da soporte al desarrollo que hoy está ocurriendo. Empresas, organizaciones serias, independientes, llevando adelante ensayos, y en este caso el INTA, desde la localidad Pergamino y zonas adyacentes, llevando adelante ensayos en cultivos. Vamos a volver a las forrajeras. Ahora vamos a tomar algunas preguntas ya en el final con Sergio. Vamos a estar moderando esta fase final y vamos a ir en el mismo orden que hicimos las presentaciones. Primero vamos a ir con Tato en Paysandú. En particular nos interesaba preguntarte, Tato, ¿qué es lo que hay en carpeta? ¿Cuáles son los ensayos que se están llevando adelante o que se van a llevar adelante próximamente por parte de Unicampo en lo que es esta tecnología tanto para tratamiento de semilla como para post-emergente? Y una segunda pregunta más concreta que tiene que ver con algo que presentaba recién Gustavo, que es la expectativa de lograr levantar ese estrés inducido por fitotoxicidad de la carga de herbicidas que tiene nuestro sistema de producción. Tato, buenas tardes. Gracias, Juan. Mirá, yo tengo una opinión muy particular en relación porque esto tiene múltiples aristas o ángulos, ¿no? Si miramos todo lo que se presentó acá. Yo creo que realmente este es un producto que en condiciones muy favorables ha
con la información que tenemos, no deberíamos esperar respuestas muy importantes. Y no digo que 5% no pueda ser una respuesta importante, digo respuesta significativa desde el punto de vista agronómico. Cuando aparecen los problemas, y por eso tratamos de presentar la información relacionada a los problemas de crecimiento desde la base, que hoy en día las condiciones de producción que tenemos realmente impiden llegar a la alta productividad, ahí es donde estamos enfocando el trabajo, tratar de buscarle el lugar. El nicho ya lo hicimos con VP 110, pensando en un producto que ayuda a detoxificar o remediar los problemas asociados con la fitotoxicidad, generado con herbicidas aplicados por emergencia, lo que está en el suelo, parte de lo que estaba diciendo Gustavo. Parte de los trabajos están enfocados justamente en cultivos de invierno, dado que estamos de cara a los cultivos de invierno, acompañando, en la misma línea de lo que hicimos con soja, acompañando herbicidas que generan fito, que los precisamos, sobre todo algunos graminicidas, ¿sí? Que la susceptibilidad es varietal, pero carecemos de la información para saber en qué variedad sí o no, porque la velocidad de recambio varietal en los cereales es muy elevada, no tenemos información, entonces acompañar capaz que algunos herbicidas muy necesarios, en particular algunos graminicidas, no cletodin, graminicidas, especialmente sulfurlurea, que son generadores de fito. No solamente la visible, sino la no visible, la subclínica. Estamos enfocando a otro tipo de trabajo que tratan de ver justamente de profundizar en estas cosas. Realmente, ¿cuándo mueve la aguja desde el punto de vista del crecimiento de parte de raíz? ¿Y cuándo eso importa desde el punto de vista agronómico? Porque que un producto a veces mejore el crecimiento aéreo radicular no significa que haya impacto sobre la productividad, biomasa y el rendimiento. Nosotros queremos aprender en qué condiciones realmente esa diferencia se traduce realmente en diferencias agronómicas importantes, en productividad y o en calidad. Y como en realidad este tipo de productos, tratamiento de semilla, entraron en segundo plano para nosotros en cuanto a la preocupación, estamos sorprendidos por la diferencia del maíz, absolutamente sorprendidos. Y eso es solamente una puerta abierta, porque la primera vez que probamos los productos de VP, que fue el VP 110, también el primer resultado nos dejó absolutamente sorprendidos y nos guardamos la pólvora seca hasta no tener más elementos para poder opinar. Entonces estamos medio como dijo Gustavo, desde el escepticismo a mirar los resultados y bueno, yo creo que sí, que empieza a haber una revolución de este tipo de productos. La clave es cómo usarlos y qué lugar van a ocupar en nuestra caja de herramientas. Enfocado desde como hemos trabajado toda la vida acá, ¿no? Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Tato. Bien claro. Creo que no podríamos haber empezado mejor, pero queda mucho por hacer. Queda mucha información por generar y este es un primer evento de otros que van a ser sucedidos. Vamos a ir a Suiza, a Loic, con un par de preguntas que nos llegaron. Loic, una primera pregunta que nos hacen es ¿qué otros socios estratégicos tenemos por el mundo? ¿Tiene ProFarm, Marrone Bio en el mundo? Y a eso le agregamos la pregunta de ¿qué ha pasado con esta tecnología en Europa? ¿Cuál es el grado de adopción? ¿En qué cultivos se usa? Y bueno, que nos des algún número que nos ayude a entender cuál ha sido el grado de desarrollo y adopción de la tecnología. Vale, gracias por las preguntas. Si entendí bien los partenarios que tenemos en Europa, tenemos un buen partenario que desarrolla nuestros productos en cultivos especialmente al primer lugar de híbridos como maíz, como girasol y la colza. Y cuando hablamos de esos cultivos, hablamos de más de 5 o 6 millones de hectáreas ahora. Y también estamos lanzando un producto que es específico ahora por los cereales. Es el primer año que hacemos ahora un pre-lanzamiento y vamos a lanzarlo en los meses que vienen. Muchísimas gracias, Loic. Muy interesante.
un desarrollo importante y una gran adopción. Sergio me comentaba muchísimas hectáreas de uso. Sí, para complementar un poco lo que decía Loic, nuestro socio en Europa, que es Corteva, está usando la tecnología en 10 millones de hectáreas en los cultivos que hacía mención Loic: girasol, maíz y canola de invierno. Vamos a ir con una pregunta a Gustavo y después vamos a cerrar con algunas preguntas para Sergio, algún comentario final. Estamos en hora. Gustavo, trabajaste tanto con aplicaciones foliares como con tratamiento de semilla. De alguna manera, el evento hace foco en tratamiento de semilla. Luego de los múltiples ensayos que has hecho, si tuvieses que sintetizar el impacto del tratamiento de semilla, ¿dónde estamos hoy y qué expectativas tenés en cuanto al potencial impacto de esta tecnología? Si uno tuviera que comparar los tratamientos de semilla con los tratamientos foliares, yo creo que lo que caracteriza a los tratamientos de semilla es la implantación, digamos, la estabilidad ante diferentes condiciones ambientales. Tiene una gran consistencia, digamos, en incrementos de biomasa particularmente, y bueno, eso, la posibilidad de que eso se traduzca después en productividad va a depender de que esa mejora en la implantación y en la biomasa temprana derive en una mejor tasa de crecimiento en el periodo crítico. Que eso depende también del ambiente y de cómo siga la campaña. Pero sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, que el efecto directo, ¿no es cierto?, que nosotros logramos medir y con gran estabilidad y consecuencia a través de distintas especies y distintas temporadas, es una mayor acumulación de biomasa aérea y como consecuencia también radicular en estadios iniciales del cultivo, que como hemos visto en el caso de trigo, muchas veces se trasladan hasta el periodo crítico, pero cuando veamos biomasa en Z39, eso ya es hoja bandera, o sea que el cultivo ya está definiendo rendimiento, ¿no? Nosotros creemos que estas tecnologías, que digamos van un poco de la mano de la activación fisiológica, tienen la potencialidad de incrementar más todavía la productividad cuando se le adosa un componente nutricional de algún elemento que esté limitante en nuestros suelos. Por eso estamos trabajando con el agregado de zinc, ¿no?, que creemos que sería un componente ideal, también es un activador enzimático que complementaría los efectos fisiológicos ya determinados de VP y que creemos que puede llegar a amplificar todavía los resultados que hemos mostrado hoy. Muchísimas gracias, Gustavo. Un comentario chiquito de lo de Gustavo. Un comentario de Sergio a raíz lo que hizo Gustavo. Nosotros estamos trabajando con formulaciones de VP con el agregado de zinc para obtener algunos nichos de posicionamiento con los grandes atributos de la molécula agregando zinc. Tato está trabajando en eso, Gustavo está trabajando en eso, Paraguay, Brasil, etc. Sergio, dos preguntas finales para cerrar la actividad. La primera nos la hacía Ricardo, un reconocido asesor lechero, que nos decía mucha información de cultivos. ¿Qué información tenemos de forrajeras? Bien buena la pregunta. Pedimos disculpas porque por tema de tiempo no pudimos encarar eso. Lo que lo podemos hacer más adelante. Breve resumen en 3 frases porque se nos va el tiempo. Nosotros hicimos algunos trabajos en alfalfa, en trébol blanco y en ryegrass y en sorgo forrajero. Resumen, en general, mismas tendencias. Más vigor, más germinación, más número de plantas. Pero una cosa muy interesante medida en alfalfa, no sé si podríamos extenderlo a las otras forrajeras, pero sí en alfalfa, en un estudio en Facultad de Ciencias. Nosotros probamos tecnología sin VP y 5 tecnologías de peleteado distinto hechas por PGG, con VP. En todas las tecnologías donde estaba VP, encontramos más desarrollo radicular, más desarrollo aéreo y más peso de nódulos. O sea que, como decíamos al principio, interacción positiva con las bacterias, medida en este caso como peso de nódulos. Excelente. Queda el compromiso de facilitarle a los colegas más vinculados a las pasturas la información, que como dice Sergio, es parcial, pero la que tenemos es sólida y va en la dirección que de alguna manera vimos en la tarde de hoy. Última pregunta, Sergio. La firma ProFarm Marrone
hoy presentando y discutiendo el producto BP. ¿Cómo sigue esto, no? De alguna manera los productos de origen biológico ganan terreno, la química tradicional está siendo desafiada por un montón de razones. ¿Qué deberíamos esperar de la firma ProFarm Marrone para próximos años? Bárbaro. Te agradezco la pregunta, Juan. Lo primero que deberíamos esperar de la firma ProFarm Marrone es información local. Información local con los referentes locales. Y ahora vamos a qué podemos ver. Por el lado de Marrone nosotros tenemos amplias posibilidades de trabajar en productos biológicos que puedan ser bioinsecticidas, biofungicidas, bioestimulantes o bioherbicidas. La mayoría de ellos, producto de metabolitos de organismos vivos, algunos organismos vivos, pero lo que nosotros queremos decir es, tal cual como trabajamos con VP, vamos a trabajar esos productos para ayornarnos a la situación de plagas locales de la región. Esos son los titulares, ya estamos trabajando, cumpliendo trámites de registro, que no son sencillos, pero se hacen, y estamos trabajando en eso. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a nuestros invitados, a quienes nos acompañaron hoy. Esteban Tato Hoffman desde Paysandú, Loic Saulas desde Suiza, Gustavo Ferrari desde Pergamino. Muchísimas gracias por compartir toda la información. Y bueno, a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy, por habernos tenido paciencia. Esperamos que haya sido de interés, de utilidad. Y bueno, continuaremos trabajando y generando información que compartiremos en eventos como este. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.
Do you want to dance?